Hace unos minutos escuchamos al compañero representante Párez hablando de un escenario que yo no he visto desde que llegué aquí. Y es sobre una discusión profunda del presupuesto que se tiene entre los representantes y las representantes aquí en el hemiciclo. Y como podríamos ver, miren, y los tiros de la Cámara, ¿verdad? De la Cámara de Representantes usualmente son muy limitados, pero si miramos la cantidad de representantes y representantes que hay aquí, varones y mujeres, no veo esa discusión, no veo ni siquiera que estemos escuchándonos los unos a los otros. Y yo puedo entender que en algún momento los representantes salgan, ¿verdad? Pues tienen necesidades básicas, va a tomarse un café, etcétera, pero regresen nuevamente para participar de esa discusión profunda sobre el presupuesto. Y eso es un escenario ficticio que no se da aquí. Las vistas públicas en las comisiones, que esta vez se dividieron, en vez de hacerse conjuntas en el Senado y Cámara juntos, se dividieron. Y, por ejemplo, la vista sobre el presupuesto del Departamento de Recursos Naturales se vio en la Comisión del Senado, entre otras. El presupuesto es un documento ideológico y establece dónde el gobierno quiere poner sus recursos y qué cosas son importantes para el gobierno y qué cosas no son importantes para el gobierno. Si nosotros miramos, por ejemplo, la cantidad que se le otorga a ciertas partidas del presupuesto, veremos que hay unas cosas que no son importantes. El presupuesto del Departamento de Agricultura, y hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, es un presupuesto insuficiente y que no garantiza nuestra seguridad alimentaria. El presupuesto del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales también es insuficiente. Y cuando hablo de insuficiente, tenemos que mirarlo en dos aspectos, y lo vamos a ver en todas y cada una de las instancias gubernamentales. La necesidad de presupuestar para contratar empleados públicos y contratarlos con salarios dignos, y la necesidad de proveer los recursos financieros para que funcionen las agencias. Y lo que vemos, por ejemplo, en cuanto a la Universidad de Puerto Rico, es que no hay dinero para mejorar los salarios de los empleados y empleadas, ni tampoco para contratar una plantilla completa de profesores y profesoras con un salario digno y que garantice la permanencia de la universidad. Lo que se ha hecho con la Universidad de Puerto Rico es un crimen. Y eso lo digo categóricamente. Yo recuerdo mi participación como huelguista en la huelga del 2010 y en ese momento el presupuesto de la universidad era $1,000 millones y se garantizaba la fórmula de aportación a la Universidad de Puerto Rico. Y ahora que estoy aquí en la Cámara de Representantes, el presupuesto no es la mitad de lo que era. No solamente porque no haya presupuesto, no, hay dinero, hay dinero. Lo que pasa es que ideológicamente la Junta quiere acabar con la Universidad de Puerto Rico y podría sobrar el dinero y la Junta se va a empecinar en seguir reduciendo el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. El gran elefante que se pasea por todos los pasillos de aquí, de este hemiciclo, el presupuesto escondido. Aquí vivimos en un país donde podríamos estar ingresando
contribuciones suficientes, pero estamos dándole exenciones a personas millonarias, a inversionistas que han venido también a destruir los recursos naturales. Y de eso no se habla. El gran elefante es el dinero que el gobierno regala cuando no tiene dinero suficiente para poder funcionar. ¿Cómo podemos hablar de crear, de preparar un nuevo presupuesto cuando no atendemos todo lo que tiene que ver con el Código de Incentivos, la Ley 60 de 2019? ¿Cómo vamos a seguir regalando el dinero que no tenemos? ¿Cómo vamos a seguir imponiéndole a la clase trabajadora y a la clase pobre que cargue con los pagos de electricidad, de agua, de infraestructura, de peaje, a las personas que más tienen? A las personas que vienen aquí a un paraíso fiscal, en un proceso de abuso y de opresión a la gente que vive aquí, fomentando unos procesos de desplazamiento y de destrucción del territorio. ¿Dónde está eso en la discusión de este presupuesto? El dinero que nosotros regalamos, porque no lo cobramos. ¿Dónde está la discusión sobre qué va a pasar con la foránea? ¿Qué va a pasar si Puerto Rico perdiese el 20% de lo que ingresa al Fondo General? Esta discusión apasionada que tenemos aquí los representantes y las representantes, esos oídos que están escuchando todos estos planteamientos y que luego responderán. Yo quiero a los representantes que me respondan a lo que es el presupuesto escondido, al plan alterno, al impuesto del 4% a la foránea. ¿Qué vamos a hacer con eso? Silencio. Fíjese cómo en momentos donde Puerto Rico experimenta una enorme inseguridad física, nosotros no sabemos si al salir del Capitolio nos van a asaltar o vamos a quedar atrapados en un tiroteo carro a carro. No lo sabemos. Y el presupuesto del Departamento de Seguridad Pública es $1.174.512.000. Aquí no hemos atendido la eliminación del Departamento de Seguridad Pública, de esa sombrilla nefasta que oprime a las demás instancias gubernamentales que están bajo la sombrilla, a la Policía de Puerto Rico, al negociado de emergencias médicas, al 911, a los bomberos. Y ahí tendríamos un ahorro. Tenemos que eliminar esa sombrilla. Ahí lo que hay es un montón de funcionarios y empleados de confianza, cuando las instancias de seguridad podrían trabajar eficazmente. Mas, sin embargo, cuando hablamos de los mecanismos de represión o de investigación criminal, eso viene luego de que se ha fallado en la garantía de las necesidades básicas de la gente. ¿Dónde está el aspecto de prevención de la criminalidad? En la educación, en tener la garantía de que vamos a tener un techo seguro, vivienda, que nuestra salud va a estar garantizada, que vamos a tener suficientes ingresos para cubrir nuestras necesidades básicas.
particularmente la alimentación, de que tengamos un sistema de salud que no deje fuera a un segmento considerable de la población que no puede acceder al plan del gobierno, pero tampoco puede pagar un plan privado. Y seguimos viviendo bajo la dictadura de las aseguradoras y los planes médicos. Aquí yo creo que erróneamente se ha escogido por los partidos mayoritarios hasta el momento ese acercamiento de sentarse a hablar con el verdugo. ¿Y qué podemos negociar con el verdugo? Podemos negociar la inyección letal, podemos negociar la horca, podemos negociar la ejecución mediante fusilamiento, la silla eléctrica, la cámara de gas. Pero es que el verdugo siempre nos va a matar. Ese es el punto final. Con la Junta no se puede negociar. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos utilizando ese acercamiento erróneo cuando podríamos, si todos tuviéramos la fuerza o al menos las ganas de tratar algo distinto, de convertirnos en el escudo contra la Junta? ¿Por qué le seguimos dando presupuesto a la Junta de Control Fiscal? ¿Por qué le seguimos dando presupuesto a la FAF, a la P3, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que siguen destruyendo el país, que es el ente privatizador del país? Yo quisiera saber, ahora que la señora Natalie Yaresco, aunque vimos que estuvo, parece que en una graduación recientemente, ya ella no está cobrando $625,000 al año. ¿Por qué no vemos en el presupuesto de la Junta de Control Fiscal esa reducción? Y sabemos que van a contratar algún director ejecutivo para seguir oprimiéndonos. Pero ¿y cuál va a ser el salario de ese director ejecutivo? ¿Y por qué no lo vemos aquí en el presupuesto de la Junta de Control Fiscal? Esas preguntas nos las hemos hecho. ¿Alguien sabe por qué esos $625,000 siguen estando en el presupuesto de la Junta de Control Fiscal? Si nosotros miramos las partidas del presupuesto, que vuelvo y repito, es un documento ideológico, vemos cómo el Departamento de Educación es la instancia gubernamental con presupuesto más alto, $474,251,000. Ese es el Departamento de Educación. ¿Y cuál es el misterio? ¿Por qué tenemos escuelas en estado de condición física deplorable? ¿Por qué tenemos escuelas donde los maestros y las maestras tienen que comprar los materiales y decoran el salón de kinder? Porque el Departamento de Educación está bajo la dictadura de los fondos federales. ¿Y por qué digo eso? Yo no estoy hablando de la bondad o de la maldad de los fondos federales. Estoy hablando de que también los fondos federales son un instrumento ideológico
hay fondos para unas cosas que uno pensaría que son menos importantes, pero para las cosas verdaderamente importantes no hay fondos. Y los fondos federales, no solamente en el Departamento de Educación, sino en todas las demás instancias, determinan lo que se hace y lo que no se hace. Es como si usted necesitara una operación, un trasplante de hígado, pero para eso no hay fondos, pero hay fondos para hacerse una operación estética, arréglese la nariz, quítese las arrugas. Pero para lo que necesitamos, que es un trasplante de hígado, para eso no hay fondos. Así que, asimismo, en el Departamento de Educación, en la Universidad de Puerto Rico y en todas las instancias gubernamentales, esos fondos deciden lo que se hace y lo que no se hace. ¿Y por qué no nos planteamos otra manera de dirigir el Departamento de Educación? ¿Por qué no enfocamos nuestros recursos, los recursos que podríamos derivar del presupuesto oculto, de ese dinero que el gobierno regala para mejorar las condiciones de los maestros y las maestras? Y sí ha habido unos aumentos para algunos empleados públicos, vemos en los bomberos, en los policías, en las enfermeras y los enfermeros. Pero hemos sido bien injustos con los demás empleados públicos. Hemos sido injustos con los trabajadores y las trabajadoras sociales. Somos injustos con los biólogos que trabajan en el Departamento de Recursos Naturales. Somos injustos con los agrónomos y agrónomas en el Departamento de Agricultura. Pero hay dinero para la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, hay dinero para la Junta de Supervisión Fiscal, de Control Fiscal. Pues fíjese que es ideológico es también seguir nombrando la Junta de Supervisión Fiscal. No supervisa, es más, la Junta legisla y envía los borradores de legislación a través de las distintas delegaciones. De la de nosotros no, por supuesto. Nosotros, luego de hacer un análisis del presupuesto, de haber participado en algunas de las vistas presupuestarias que siempre confligen con otras vistas, entendemos que el proceso de análisis no ha sido suficiente y que, al menos lo que yo he visto en 2 años de participar en la evaluación y en la creación de un presupuesto, seguimos utilizando las mismas fórmulas que nos han llevado al fracaso. Y la única manera de salir del estancamiento en que estamos es comenzar a salir de la cajita y hacer las cosas diferentes, entre otros, pensando en un seguro de salud universal. Esas son mis palabras, señor presidente.